¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, ¿a quién responsabilizar por los devastadores incendios forestales en la Amazonía que están quemando los pulmones del mundo y afectando el aire de todo el planeta? Se lo preguntamos a nuestro invitado, Andrew Miller, director de incidencia para Amazon Watch. Andrew Miller, una cálida bienvenida al programa. Muchísimas gracias. Es un gusto estar con ustedes. Andrew, tú conoces esta región, has dedicado 20 años de tu vida a conocer la Amazonía. ¿Cuán serio es este problema? ¿Es este prácticamente lo que para muchos es la peor tragedia ambiental de los últimos tiempos? Bueno, la Amazonía se ha enfrentado problemas, deforestación y todo esto desde hace décadas. El problema fundamental es que la Amazonía, que es tan enorme, es casi inimaginable el tamaño de la Amazonía, que se abarca Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, 9 países. Es tan grande que es casi imposible entender que el ecosistema entero puede destruirse, más o menos, que hay un precipicio, más o menos, ecológico que puede pasar y no sabemos dónde se encuentra, dónde está. Se ha deforestado más o menos 17% de la Amazonía en las últimas décadas. No sabemos si este precipicio es 20%, 22% y no vamos a saber hasta pasarlo. Entonces es urgente realmente buscar nuevas formas de proteger la Amazonía, no solo para el mundo, para los brasileños mismos, para su propia economía y también, por supuesto, para las comunidades locales que viven en la Amazonía, las millones de personas, pueblos indígenas y otros que viven ahí en la Amazonía y dependen de ella. En cifras, estamos hablando de estos incendios forestales que llevan prácticamente un mes, estamos hablando un aumento del 80% o más de incendios forestales en el último año, desde que empieza este año más de 70.000 incendios. ¿A quién responsabilizar? Bueno, esos incendios, como usted ha señalado, o sea, se hacen en esa época cada año. Entonces no es nuevo que haya incendios en esa parte. El problema es que se han aumentado tanto y sobre todo mientras la Amazonía está entrando en posiblemente esta fase de morir. Se responsabiliza sobre todo a la gente que está allá, que quiere preparar el terreno para diferentes actividades agrícolas. Y hay mucha evidencia de esto y hay mucha evidencia también que ellos se sienten muy respaldados. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Ellos son personas que trabajan la tierra por allá o grandes terratenientes también, que tienen enormes extensiones, donde hay ganado, donde hay otros productos que están cultivando, ¿no? Pero son ellos que cada año hacen ese tipo de quemas por allá, pero también son ellos que, dado las políticas y los discursos del presidente Bolsonaro de Brasil, ellos se sienten muy como respaldados en hacer esto de formas legales y formas ilegales también. Es decir, para entenderte, algunos que físicamente cometen, digamos, el acto del incendio es devastar los árboles, pelar la tierra para poder usarla en otros sentidos, cultivarla o hacer crecer el ganado. Es decir, usar la tierra en otra capacidad. ¿Es claro, eso? Exacto. Y ese cambio de uso de tierras tiene implicaciones muy fuertes en cambio climático. Pero es importante, o sea, los incendios es algo muy visual. Y yo creo por esto, o sea, en casi todos los medios están hablando de este tema ahorita porque es tan visual. Ni siquiera necesita explicación. O sea, mirando la imagen de un incendio grande en el bosque tropical, la gente de cierta forma entiende que es algo muy grave. Pero no solo se trata de los incendios, o sea, hay otras tendencias que estamos viendo que son cosas que son a veces más difíciles que salga a la conciencia pública, la deforestación, por ejemplo. Y en los últimos meses, en junio, en julio, también las cifras de deforestación igual están muy elevados encima del año pasado. Y en Brasil la tendencia era que hace unas décadas había mucha deforestación. Luego los gobiernos implementaron diferentes políticas. Es importante entender que sí, en la ley, en las normas, en la Constitución, hay muchas protecciones en Brasil. Y ahorita el presidente lo está diciendo. El problema es que Jair Bolsonaro y su gente no quieren implementar, no quieren hacer
cumplir la ley primero, y entonces están quitando presupuestos para cosas importantes, diferentes entes del Estado, y a la vez están intentando debilitar las normas, las leyes. Literalmente en el Congreso brasileño, ahorita, hoy, esta semana, diferentes, digamos, grupos de congresistas están enfrentando propuestas de ley para debilitar la protección de territorios indígenas. Entonces hay toda una estrategia para realmente debilitar, no implementar las leyes, cambiar las normas para animar más de esa actividad. Y las consecuencias para el bosque, las consecuencias para los pueblos indígenas y otra gente que vive en el bosque, y las consecuencias para el mundo son grandes. También, de acuerdo a la información que se recoge, hay grandes empresas agroindustriales estadounidenses y occidentales explotando la Amazonía. Por ejemplo, Arthurs Daniel Midland, que acá hace publicidad como que se ocupa demasiado del planeta, es parte de esta ofensiva para sacarle provecho a la Amazonía. De alguna forma, lo que tú me estás diciendo, que Jair Bolsonaro está con esa agenda de estimular, devastar la Amazonía para utilizarla en otro sentido. ¿Dirías entonces que si hay que responsabilizar a alguien, los responsables vienen por ese lado? Bueno, claro, nosotros venimos diciendo que nosotros, como consumidores de productos que vienen de la Amazonía, también somos responsables. O sea, de cierta forma, las economías de los Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de China, cada vez más también, nosotros estamos brindando el impulso económico para esas actividades. Entonces tenemos que mirar por ese lado. Las compañías, hay grandes compañías como Archer Daniels Midland, como usted mencionó, como Cargill, como otros, Bunge y otros en los Estados Unidos, en Europa. Hay bancos, grandes bancos, Bank of America, Citibank, grandes bancos que también están dando préstamos a estas compañías y compañías grandes de para Brasil, devastar la Amazonía. Que están en esto. Los bancos también se están prestando y están recibiendo las ganancias. Y hay fondos de inversión que son enormes como BlackRock, fondos de inversión que también están invertidos en esas actividades. Entonces hay todo un complejo de actores económicos que están beneficiando de esto. Muchas veces hay cadenas de productos, ¿no? O sea, y muchas veces las compañías o los bancos dicen, no son nosotros, son otros actores, y esos actores hacen la deforestación y luego ellos pasan el producto a otro actor que vende su producto a otro actor que vende su producto a Archer Daniels Midland, etc. Entonces las compañías siempre intentan como lavar sus manos, pero están ahí implicados. Precisamente, para lavarse las manos, en definitiva, tú dices, en una parte o al final, nosotros también, tú y yo, como consumidores de algunos productos que vienen de allá, somos cómplices porque realmente le estamos haciendo el favor de hacerlos más ricos. Pero, por ejemplo, quienes lanzan una ofensiva, salen a defender la Amazonía, el medio ambiente, que esto no sucede, que son los activistas ambientalistas. En el caso de Brasil, el 50% de todos los activistas de América Latina mueren asesinados. Brasil es el país que tiene más asesinatos de ambientalistas de América Latina, 25% de los del mundo. 50 activistas muertos en el año 2016. Es decir, la cuarta parte de los activistas que defienden el medio ambiente son brasileños y son asesinados en Brasil. Quiere decir que el que se tira en contra de esto le va muy mal. No, claro, el ambiente es muy peligroso. Es supremamente peligroso, no solo en Brasil, sino en otros países. Pero Brasil, claro, en los últimos 10 años han sido cientos de personas. Hay algunos casos bien conocidos. Como por ejemplo. Como por ejemplo, Chico Méndez, o sea, esto fue hace unas décadas, ¿no? Chico Méndez siendo igual el caso más emblemático. Dorothy Stang, que era una monja que asesinaron allá, y otras personas de cierto alto perfil. Los líderes indígenas también, ¿no? Entre esos grupos, no solo como ambientalistas, sino, o sea, las personas que viven en las comunidades que ni siquiera se consideran activistas de derechos humanos o de medio ambiente,
Ellos simplemente están defendiendo su forma de vida y por supuesto en ese trabajo se enfrentan directamente con los que están entrando a su territorio, los que están deforestando y esa actividad de enfrentamiento con ellos se vuelve muy peligroso. Para ajustar un poco el tema de las cifras, porque tú mencionas que no solamente activistas en Brasil. Las cifras oficiales de justamente la organización que estamos hablando de Global Witness dice que en el 2016 hubo 200 activistas asesinados en el mundo, pero algo así como 116 en América Latina. Quiere decir que además de los brasileños, también otros países vecinos, como tú mencionabas, que son de la Amazonía, también están siendo asesinados ante justamente la idea de defender este tema. Claro, o sea, los otros países más peligrosos, Colombia, por supuesto, de cierta forma, Honduras, México, Guatemala, o sea, esos son igual los países mirando esas cifras. Es importante que ese número que usted acaba de mencionar, o sea, hay muchos casos igual que ni siquiera se representan en ese número. Hay muchos casos que ni siquiera... O sea que seguramente es mucho mayor. Es mucho mayor, sin duda. Te invito entonces, Andrew, a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Andrew Miller, eres el director de incidencia para Amazon Watch sobre la devastación de estos incendios en la Amazonía. Enseguida regresamos. Continuamos conversando con Andrew Miller, él es director de incidencia para Amazon Watch. Andrew, ¿las poblaciones indígenas muy afectadas por este tema de la devastación forestal? Claro, y no solo las poblaciones indígenas, es importante mencionar que hay otros grupos que viven de la selva, otra gente no indígena y afro-brasileños también, comunidades quilombolas. Pero son los pueblos indígenas que se encuentran en todas partes de la Amazonía, inclusive pueblos indígenas en aislamiento voluntario, que ni siquiera tienen contacto con otros grupos y no sabemos de ellos quiénes están siendo afectados por los incendios, por la deforestación y todo esto. Pero sin duda hay muchos casos, hay docenas de casos. Es difícil a veces manejar tantos casos de informaciones que estamos recibiendo. Colegas indígenas que están llamando la atención diciendo, nosotros en el contexto actual, y esas son tendencias de hace muchos años, décadas, siglos, ¿no? Pero en el contexto actual hay mucha presión sobre sus territorios, hay mucha entrada de diferentes actores y son ellos que están saliendo para defender. Son ellos que están armando diferentes patrullajes en sus territorios, se enfrentan directamente con los que están talando, con los que están haciendo la minería ilegal, etcétera, etcétera. Y esa actividad es muy peligrosa, como se puede imaginar, ¿no? Porque se enfrenta con actores económicos muy fuertes que siempre actúan con impunidad. Y la violencia política, la violencia ahí en la selva, está pasando todo rato y con casi 100% de impunidad. ¿Están tratando también de pedir ayuda internacional a través de movimientos de protestas? Bueno, las comunidades indígenas también se vinculan con diferentes asociaciones nacionales. Hay COIABI, que es la Asociación de Comunidades Indígenas de la Amazonía, hay APIBI, que es como la articulación de pueblos indígenas de Brasil, y esas entidades, claro, están articulando con otros movimientos indígenas amazónicos, pero otros movimientos de solidaridad también. Se están movilizando, ellos organizaron en enero, el primer mes de Bolsonaro, organizaron Enero Rojo, para efectivamente decir que estamos enfrentando un genocidio ante ese nuevo gobierno. Movilizaron en abril y la semana pasada las mujeres indígenas de todo el país se encontraron ahí en Brasilia y más de 2,000 mujeres indígenas con sus aliados marcharon allá para decir que van a defender sus territorios junto con los hombres. Brasilia, la capital, o sea, la sede del gobierno de Brasil, y allí también hay una representante indígena. Háblanos de ella. Claro, no, por la primera vez en la historia de Brasil hay una mujer indígena, Joênia Wapichana, que es entre muchas mujeres indígenas de Brasil extraordinarias, lideresas, muy inspiradoras. Ella era la primera abogada indígena en Brasil. Ella luchó un caso de territorios indígenas en su territorio en el norte de Brasil. Ella luchó hace 10 años ganando casos ante la Corte Suprema de Brasil.
Ella es la primera representante en el Congreso. Es ella, Joenia Wapichana, que está formando alianzas con otros sectores progresistas para defender la Amazonía contra toda la oleada de diferentes propuestas legislativas para debilitar las normas ambientales, para debilitar la protección de los territorios indígenas. Literalmente, esta semana están movilizados allá en el Congreso para intentar rechazar unas propuestas. Por un lado, la Amazonía está quemando. Por otro lado, están empujando propuestas legislativas para seguir debilitando la normativa ambiental en la Amazonía. Es una vergüenza. Dado las imágenes, estamos hablando de que las llamas llaman mucho la atención y entonces la comunidad mundial está hablando más que nunca, pero este es un tema viejo. ¿Entiendes que esto es una crisis internacional? Muchos países de Occidente están hablando de que en realidad hay que hacer algo, pero a la hora de poner el dinero, a la hora de comprometerse, Occidente o los países ricos hacen algo. Bueno, depende. Hay algunos países que sí, Noruega, por ejemplo, Alemania, que comprometieron a un fondo amazónico en Brasil. Y estuvieron donando mucha plata para diferentes actividades de conservación, pero últimamente por el gobierno de Bolsonaro quiso cambiar la estructura de este fondo, quiso controlar efectivamente la toma de decisión de dónde van a trabajar, dónde no van a trabajar. Entonces han retirado esos fondos, justo, y son esos países que ahorita mismo están apoyando a los esfuerzos específicos para controlar los fuegos. Entonces, hay algunos países que sí han comprometido, pero es importante también hablar de los tratados de libre comercio, que el gobierno está intentando concretizar un tratado de libre comercio con Europa, y Bolsonaro, por su afinidad con Trump, ellos empiezan a hablar en las últimas semanas de un tratado de libre comercio entre los Estados Unidos y Brasil. Ese tipo de acuerdos que dinamizan más la inversión lo vemos como efectivamente un acto horrible en ese contexto. En muchos contextos, de todas formas, o sea, tenemos muchas críticas de las TLCs, pero sobre todo en ese contexto donde Bolsonaro, Trump no tienen ningún interés en una protección ambiental del cambio climático, de derechos humanos. Entonces, dinamizar la inversión en ese contexto es muy mala idea. Bolsonaro, por su parte, dice, por favor, no vengan a meterse en mi país, esto es soberano. Ustedes están tomando, por ejemplo, cuando el presidente Macron de Francia dice de que se está quemando la casa y justamente Angela Merkel también dice que esta es una crisis sumamente difícil y peligrosa. Dice, por favor, no me vengan a dar lecciones porque toman una actitud colonialista y ustedes no se comprometen en nada de que realmente salvar esto. Esa parte, por lo menos de su discurso, ¿tiene razón? O sea, de cierta forma, sí. O sea, es un caso donde, claro, las críticas desde Brasil, desde la Amazonía, desde América Latina hacia los países del norte, digamos, son críticas reales que tienen sentido en la historia y hasta el momento, ¿no? Hay muchas actitudes medio colonialistas que vienen de Europa, de los Estados Unidos. Estoy de acuerdo con esto. Pero yo lo veo más como un argumento, ¿no? O sea, que él está diciendo no queremos la intervención internacional, pero él sí quiere la intervención si es inversiones, ¿no? Y quieren cierto tipo de intervención que respalda a su agenda y no quiere otras intervenciones que puede frenar un poco su agenda. Entonces, yo creo que es más que nada es un discurso. Pero él dice, la Amazonía es nuestro como brasileños, pero ¿cuáles brasileños se refiere? O sea, los pueblos indígenas que están movilizando contra su agenda. Ellos son brasileños también. La gente que está... Y los están matando. Y están matando. Y la gente que está en la calle, la gente está movilizando en las calles. Entonces, y se ve en las encuestas también que la gente no quiere meter minería en los territorios indígenas. Nos salió una encuesta diciendo que 80% de la opinión pública en Brasil. Entonces, cuando Bolsonaro habla de los brasileños, hay que preguntar cuál brasileños está hablando. Andrew, te invito a hacer una nueva pausa. Estamos hablando con Andrew Miller, director de incidencia para Amazon Watch, sobre los incendios forestales en la Amazonía. Ya volvemos. Continuamos hablando con Andrew Miller. Él es el director de incidencia para Amazon Watch sobre los devastadores incendios forestales en la Amazonía.
Andrew, protestas en Brasil justamente por esta devastación, pero también protestas en otros países latinoamericanos. Claro, en todo el mundo, pero sí, hemos visto noticias que ahí en Bogotá, ahí en Quito, ahí en Lima, en otros países se están movilizando. Por supuesto, los incendios, hay incendios también en esa época en Bolivia, en Perú, pero lo que pasa en la Amazonía brasileña tiene grandes efectos inmediatos en los otros países amazónicos. Importante mencionar que no termina allá. En esos días va a haber protestas en otros países, aquí en los Estados Unidos, en Nueva York, aquí en Washington y otros lugares. Y en septiembre también hay grandes movilizaciones para enfocar el tema de cambio climático. El 20 de septiembre es el paro climático liderado por los jóvenes que se están haciendo en todo el mundo. Hay otros días importantes. Hay cierto enfoque en la Amazonía, pero también hay un enfoque en el tema de cambio climático en general. Estamos hablando de que la Amazonía genera el 20% del oxígeno del planeta y que, por ejemplo, con estos incendios forestales, esta devastación podría afectar incluso el aire de todo nuestro mundo. Mientras el cambio climático cada vez toma más referencia, más predominancia, estamos hablando que presidente Trump está diciendo, esto del cambio climático es un cuento chino. ¿Te parece a ti que en las elecciones presidenciales que se avecinan de noviembre del 2020, el tema del cambio climático va a estar presente? Sin duda es un tema muy fuerte en los demócratas ahorita. El nivel va a depender un poco en el proceso ahorita de selección, más o menos quién va a ser el candidato o la candidata demócrata. Entonces depende un poco de quién es. Pero sin duda hay aquí en los Estados Unidos donde también estamos viendo las sequías, los incendios, las inundaciones, huracanes. O sea, aquí mismo estamos viendo los impactos del caos climático global. Sí, hay una movilización fuerte para hablar de temas de cambio climático. ¿Estás preocupado por el futuro? Bueno, yo tengo 2 hijos. Yo tengo un hijo de 3 años y una hija de 7 años. Y yo estoy súper preocupado por qué es el futuro que ellos van a vivir. Y no se puede esconderse del cambio climático, del caos climático que estamos viendo. Entonces estoy bastante preocupado, pero tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer todo lo posible. Tenemos que respaldar los pueblos indígenas en Brasil y otras partes que realmente están liderando las campañas para salvar el mundo. Andrew Miller, muchísimas gracias por estar con nosotros. A la orden.